Una tarde muy importante, un nuevo conversatorio. Ayer tuvimos uno más que interesante. Me gustaría hacer una síntesis muy rápida del tema del que se hablaba ayer. Ustedes saben que el país está atravesando uno de sus retos más importantes, que es luchar contra la desnutrición crónica. Hemos conocido y hemos escuchado a lo largo de todos los años distintas técnicas, distintos programas que se han implementado. Lamentablemente, aunque hayan tenido muy buena voluntad, los resultados no han sido los esperados y la intención fundamental es poder modificar y cambiar los indicadores que hoy existen y que nos muestran una realidad muy triste. Creo que ahondar en cifras y en estadísticas sería redundante porque ustedes han tenido la posibilidad de recorrer la Expo, de ver también este modelo que intenta transformarse en el vehículo que se va a replicar para llegar a todo el país, sobre todo arrancando con las comunidades más vulnerables y poder justamente aplicar estos 10 lineamientos estratégicos dentro de este plan de la ventana de los 1000 días para las mujeres embarazadas y para los niños menores de 2 años, tomando en cuenta que la prevención en este caso es fundamental. Ayer en la plática, la pregunta que nos hacíamos y a la que tratamos de llegar con alguna conclusión es cómo hacer en este modelo que indudablemente se va construyendo en este tejido donde todos los actores están involucrados, no solamente desde el punto de vista gubernamental, ONGs que trabajan en el tema, sino un tema que ya se ha instalado en la sociedad guatemalteca. Estamos, podríamos decir, hablando de una quinta fase. El año pasado este movimiento social arrancó con 4 etapas muy importantes que muchos de ustedes deben conocer. Primero, un viaje sensibilizador que fue muy importante para miles de personas, sobre todo para la comunidad joven del país, para entender y comprender y vivir de cerca la realidad que se vive en muchos lugares del interior de la República. Después, esta posibilidad de realizar una feria muy importante, la primera feria de soluciones nutricionales, donde muchísimos jóvenes también participaron, pero también muchos actores involucrados en buscar, en proponer, en dar soluciones, en abrir un espacio para que todas las empresas públicas, privadas, tuvieran la posibilidad de contar qué están haciendo en materia de nutrición desde hace muchos años en el país, pero quizás con acciones que iban muy bien enfocadas, pero aisladas. Y la intención fundamental es lo que se ha logrado a lo largo de todos estos meses, unificar esos esfuerzos y esos objetivos para pelear contra este grave problema en conjunto. Después la cooperacha, esta gran cooperacha nacional que nos permitió hacer el segundo viaje para llevar algunos elementos a esas comunidades que habíamos visitado en el mes de abril, y este que es el quinto paso, quizás uno de los más importantes. ¿Por qué uno de los más importantes? Porque ya hay un conocimiento general, ya esto no es idea de un solo grupo. Hoy, como decíamos ayer, tenemos todos puestos la misma camiseta. Ya en un ratito voy a presentar los prestigiosos panelistas que hoy nos están acompañando, pero nuestra intención fundamental es ponernos la camiseta de Guatemala y desde el punto y desde el lugar que ocupamos en nuestro rol en la sociedad, poder realmente ser agentes activos para el cambio, con acciones concretas, que eso es lo que queremos lograr de todo esto. Ayer la pregunta era cómo hacer si este programa, que indudablemente va a funcionar porque esa es nuestra mejor intención, pueda trascender de gobierno a gobierno. Porque si se instala y si comenzamos a trabajar con esta administración, indudablemente los resultados, por la complejidad del tema, aunque es necesario medir, evaluar y monitorear, no necesariamente se van a ver en el corto plazo. Estamos hablando de objetivos muy claros, muy precisos, pero que se van a dar en el corto, mediano y largo plazo. La idea ayer era saber cómo hacer que este programa, esta idea concreta, este proyecto pueda trascender gobierno a gobierno, para que la próxima administración realmente siga abrazando con la misma intención un proyecto que está funcionando y que indudablemente debe seguirse cumpliendo con los años. Una de las conclusiones más interesantes es que indudablemente debe depender del Estado, pero se tiene que crear un órgano ejecutivo independiente donde realmente los actores que estén involucrados en esa actividad puedan llevar este programa a cabo con fondos del gobierno indudablemente, pero que salga o se escape de la burocracia que hoy existe y que hace que muchas veces los programas no se puedan ejecutar. No por falta de recursos en algunos casos, sino porque no se puede llegar a concretar por muchos motivos que todos ustedes seguramente conocen. Entonces, una de las intenciones es proponer que se pueda crear un ente independiente desde el punto de vista administrativo que funcione con recursos del Estado para poder aplicar este programa. Ustedes tuvieron la posibilidad de ver esta casita que está afuera, la casita de los 1000 días, un modelo que intenta replicarse en todo el país, adecuarse por supuesto a las características climatológicas y territoriales de las regiones más vulnerables de todo el país, pero que tiene un objetivo muy claro.
Y hoy tenemos aquí a 4 personas que desde su área empresarial y social son muy exitosos y vienen a comentarnos cómo hacer, primero para que este modelo sea exitoso a la hora de replicarlo y en segundo lugar, cómo mejorarlo, porque estamos en esa faceta donde necesitamos conocer desde el punto de vista administrativo, técnico, logístico, cómo hacer que este modelo realmente pueda ser exitoso y se pueda replicar en todo el país. Les voy a presentar a quienes nos acompañan esta tarde. Bienvenidos a todos los que quieran llegar. Está con nosotros, aquí al lado mío, María Silvia Pineda Molina. Ella es administradora y gerente social, tiene una amplia experiencia, 25 años en la formulación, desarrollo y ejecución de programas sociales en educación, salud, nutrición y desarrollo municipal participativo. Muchas gracias, María Silvia, bienvenida, muy buenas noches. También está con nosotros y me da muchísimo gusto recibir a Patricia Cofiño. Ella es directora de Capital Humano de McDonald's Mesoamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Su pasión es hacer de la gente normal gente excepcional, y eso me consta. Y tiene un objetivo fundamental que ha venido logrando a lo largo de todos estos años, apoyar el crecimiento y desarrollo de todas las personas que están a su alrededor. Y esta experiencia indudablemente va a ser fundamental para este ejercicio que hoy queremos hacer y que se va a implementar dentro de muy poco tiempo. También está con nosotros Diego Herrera. Buenas noches, bienvenido. Él es gerente general del Grupo Pantaleón. Tiene claro que para poder atacar la desnutrición tenemos que formar una alianza para crear una verdadera plataforma nacional que realmente pueda atender esta ventana de los 1000 días y hacer de esto un modelo propagable. Y me da muchísimo gusto también presentar a alguien que ha participado en muchas oportunidades. Julio, bienvenido. Julio García, él es agente de cambio y transformador de la comunidad de Alotenango a través de la educación, pero es un modelo que se podría replicar, aplicar e imitar en cualquier lugar del país porque su historia realmente es absolutamente de éxito. ¿Cuál va a ser la dinámica? Estamos en un conversatorio, en una discusión muy abierta, muy participativa. Si ustedes quieren preguntar, con mucho gusto al final, levantando la mano, yo me acerco con el micrófono y ustedes pueden preguntarle a cualquiera de las personas que hoy nos acompañan. Y la intención fundamental es hacerlo muy dinámico, muy interactivo y llevarnos ideas claras de la gran pregunta que hoy nos estamos haciendo. ¿Cómo mejorar este modelo, esta casa de los 1000 días, para hacerla mucho más eficiente a la hora de que se empiece a operar ya con este modelo? María Silvia tiene mucha experiencia, recién hablábamos de no superponer o de no confundir funciones, porque indudablemente en el país existe el Ministerio de Salud, hay una tarea muy clara que cumple el centro de salud, que cumple el puesto de salud, que cumplen los hospitales y debemos entender perfectamente cómo complementar ambas tareas, la de la casita que es preventiva y obviamente la que ya está trabajando el Ministerio en la actualidad. Desde tu experiencia, María Silvia, primero, ¿qué pensás de este proyecto cuando recorriste la expo, cuando viste la casita y a partir de ahí, qué elementos podríamos destacar para sumar a cómo hoy está funcionando el sistema de salud? Si le podemos acercar el micrófono, se lo agradecería mucho. Y bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación y por la gran oportunidad y qué emocionante es ver que esté lleno el salón, de verdad. Cuando entré me asusté un poco, pero qué bueno saber que hay un montón de gente que quiere venir a escuchar lo que de una manera humilde podemos opinar sobre una iniciativa que es muy buena. Creo que haber despertado a muchas personas de la problemática que tiene el país y que a veces la hemos tomado como parte del paisaje, hace que hoy reflexionemos y nos preguntemos qué podemos hacer desde nuestro metro cuadrado. Así que aplaudo la iniciativa, creo que es una grandiosa iniciativa y que nos pone incluso en el foco de poder ver cómo complementamos lo que el Estado tiene que hacer. Pero más que la pregunta de cómo podemos mejorar, yo creo que la iniciativa per se y la casita de los 1000 días, lo que hay que buscar es cómo la hacemos funcionar efectivamente, más que mejorarla, porque tuve la oportunidad de verla y está lo que realmente dicta la política del país, es lo que está ahí dentro de la casita. Así que mejorarla diría que sería empezar con mal pie, yo más diría de cómo la hacemos funcionar y cómo la echamos a andar correctamente. Y en ese sentido solo me permitiría que todos cerráramos por un momento los ojos y preguntemos cómo funciona el sistema de salud del país. El sistema de salud del país tiene 3 grandes divisiones que debemos conocer para poder dar cada paso en esta iniciativa correctamente y que al final sumemos los esfuerzos y multipliquemos resultados, que al final eso se llama una alianza, una sinergia. El primer nivel de salud es el nivel de prevención, es el que tiene que brindar el paquete básico de salud.
Y ese lo da el puesto de salud, es decir, la casita de los 1000 días, con muchísimas cosas más, pero el primer nivel es el nivel de atención primaria en salud. Y es en el que la mayoría de los que estamos aquí le llamamos pediatra. La mayoría de los que estamos aquí hemos llevado a nuestros hijos al pediatra. Y es lo que muchas veces en esas comunidades vulnerables no se ha llegado a comprender como una obligación del Estado, sino como el favor que me hace el aseño que me viene a ver cada 2 semanas al puesto de salud. Ese primer nivel necesita hoy un aliado perfecto que se llama Casita de los 1000 días, porque es el primer nivel el que tenemos que reforzar en el país. El segundo nivel es el centro de salud. Al centro de salud sí debe llegar un médico. Y en ese nivel sí se tiene que tener la posibilidad de administrar de poder manejar ciertas patologías o enfermedades en una comunidad y poderlas tratar por un médico y una enfermera en el puesto de salud o referirlo al tercer nivel, que es el hospital. Y generalmente estamos siempre enfocándonos al hospital. Entonces, lo más asombroso de esta iniciativa es que logremos comprender que la casita de los 1000 días nos está haciendo voltear a ver lo básico, y es la salud preventiva. Así que de mejorarla, diría nada, de empujarla para que funcione. En un ratito vamos a contar la amplia experiencia que tiene María Silvia, porque hay que haber recorrido el país, haberlo conocido para entender de qué manera se llega de una mejor forma. Como yo decía, al presentar a Patricia Cofiño, hay un ejemplo de cómo realmente se puede replicar un modelo y que sea absolutamente exitoso. La idea es primero conocer su opinión al respecto de un tema tan duro para el país como el de la desnutrición, y realmente es así, porque tiene muchísimas aristas, pero en segundo lugar, ¿qué hay que hacer para que algo que realmente puede funcionar se pueda replicar, adaptar a la realidad de acuerdo a la región del país y que realmente se pueda multiplicar el esfuerzo? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Me uno a la opinión de María Silvia, realmente no hay nada que mejorar. Es más bien un sentimiento, ¿cuándo podemos empezar a trabajar? Creo que la mayoría de personas tiene la intención de ayudar, pero no sabe cómo hacerlo. También las personas quieren hacer las cosas bien, pero no saben a veces cómo hacerlo. Para replicar un modelo de lo que nosotros hemos visto de éxito, y me voy a referir cuando abrimos McDonald's en el interior del país o en países vecinos, lo que nosotros tenemos que tener claro cuál es el objetivo y los sistemas que se deben de seguir. Sistemas en cuanto a procedimientos, lo que sí debe estar, lo que no debe estar, y aunque parecieran cosas que no son tan relevantes, pero si va a haber un reloj, ¿dónde debe de estar? ¿Verdad? Y es más fácil dar una instrucción más clara que decir, lo vamos a adaptar de acuerdo a la necesidad, porque cuando las personas adaptan algo a la necesidad y no hay un estándar de qué es lo que se debe de hacer, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cómo podemos pedir a veces a una persona, a un empleado, que recomiende una hamburguesa a un cliente si él mismo no la ha probado? Me voy al comedor de empleados. Cuando la gente trabaja con nosotros y no ha estado en un lugar con aire acondicionado, con un ambiente agradable, probablemente piense, no, el aire acondicionado no es importante. No es importante, pero es un complemento para todo lo demás. Entonces el estándar debe de ser dictado por personas que hoy son expertos en el tema y decir, este procedimiento se va a seguir, esto se va a hacer de tal manera, y no ser tan flexible en las adaptaciones a cada comunidad. Todas las personas queremos sentirnos especiales. Yo soy diferente a los demás, mi historia es diferente a los demás. Pero ese saber que hay un lineamiento y debo de hacer las cosas de acuerdo a ese lineamiento nos permite replicar el modelo de uno a otro. Yo entiendo que hay que dar flexibilidad y que probablemente lo que aplica en una comunidad caliente no va a aplicar en una comunidad que sea fría, pero esos lineamientos deben de venir de las personas expertas en el tema. La administración y decir cómo hacerlo, ese sí debe estar a cargo del líder de cada comunidad. Muy bien, yo quisiera invitar, porque acaba de llegar Elena Hurtado, para que se pueda incorporar. Bienvenida, Elena, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ella
es directora, le vamos a ubicar, ahí teníamos su silla preparada para que se pueda incorporar, es directora de un proyecto muy importante, NutriSalud, una especialista en ciencias sociales, en salud pública, también más de 25 años de experiencia en programas de nutrición y de salud. Muchas gracias, bienvenida, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, continuando entonces con esta primera pregunta o esta primera impresión que tienen los panelistas sobre un tema tan importante, la propagación de este modelo, cómo mejorarlo, cómo hacerlo operativo, cómo hacerlo eficiente. Hablamos recién de un tema fundamental, Diego, y es el tema de la educación. Dentro de todos los puntos en los que hay que trabajar, hablamos que esa es una de las herramientas o uno de los pilares para poder replicar cualquier tipo de modelo, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes esta noche. Yo creo que es importante abrir los ojos en la región latinoamericana y ver quiénes son los países que realmente han hecho un avance grande en materia de desnutrición. Y el caso de Brasil es un caso muy interesante, es la gran obra del presidente Lula, se llama Fome Cero. Y lo que ellos hicieron, y es lo que creo que Guatemala requiere, es un plan estratégico con un mapa. Y básicamente una estrategia donde uno entiende cuáles son los diferentes pilares que tiene que uno activar como sociedad, como gobierno, para bajar ese problema que tenemos a nivel nacional. Si vamos a Brasil, ellos han hecho 4 grandes cosas. Lo quiero decir porque es importante que lo entiendan. Es un ejemplo real, es un país que tiene mucha similitud con el nuestro y hay que entender el éxito, caso Brasil. Primero, ellos ayudaron mucho el acceso al alimento. Son las bolsas familiares que damos en Guatemala, nada más que ellos lo dan a toda la población de menos recursos, son $56 por familia y eso es un alivio inmediato, no es sostenible, pero es un alivio obviamente inmediato. Ellos dieron un almuerzo gratis a todos los niños en las escuelas públicas del país. También no es sostenible, pero es un alivio inmediato. Segundo eje que hicieron es fortalecer el pequeño agricultor. Creo que es muy importante entender que muchos de los problemas o muchos de los casos de nutrición en Guatemala se observan en lugares rurales con muchos agricultores muy pequeños. Y lo que Brasil hizo realmente es darles créditos, microcréditos, para que puedan producir con precios garantizados. Y también capacitaron a los agricultores. El tercer eje que ellos hicieron, muy importante, es favorecer el acceso al mercado laboral de esas comunidades. Cuando vamos a las comunidades en Guatemala y vemos la natalidad que hay, uno entiende muy rápidamente que hay un problema de subempleo enorme. ¿Cómo capacitar a esa gente en las comunidades para que tengan acceso a un trabajo digno en el sector privado? Es muy importante. Ellos lo hicieron en sociedad con grandes empresas. Y el tercer eje, o el último eje, es lo que ellos llaman la movilización de los actores de la sociedad, en donde ellos hicieron partnerships con diferentes ONGs, fundaciones y empresas para educar a la mujer. Y tengo un dato muy interesante. Ellos tienen 300,000 voluntarios haciendo ese esfuerzo de educación. La educación de la mujer es clave porque detona un cambio cultural. Y en Guatemala es importante entender que tenemos una pobreza de consumo, tenemos gente comiendo, pero comiendo las cosas equivocadas. Ese cambio en las costumbres es difícil que solita una casita lo pueda detonar. Eso requiere un acompañamiento y una asesoría adaptada a cada comunidad del país, y eso es un gran reto donde nosotros, los ingenieros azucareros, tenemos muchos recursos invertidos y buscamos ver cómo podemos crear una plataforma nacional para justamente aumentar el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable Diego, y como recién le decíamos, Julio tiene una experiencia muy interesante en Alotenango, la ha platicado, la ha compartido y lo hace muy claramente y es absolutamente exitosa. Y ahí la pregunta, decíamos, la idea puede ser muy buena, pero ¿cómo hacer que
pueda permear y que pueda llegar a cada uno también de los actores que son cabeza de estas comunidades que están muy alejadas y que son las más vulnerables de todo el país. ¿Cómo hacer para llegar? ¿Cómo fue, Julio, si podemos hacer un resumen de ese caso tan exitoso con algunos indicadores que se transformaron totalmente a raíz de la aplicación de una técnica muy importante y que cambió los resultados para que este modelo pueda llegar de la mejor manera a la gente? ¿Cómo fue en el caso de Alotenango? ¿Cómo se hace para que realmente pueda funcionar? Bueno, primero, bienvenido. Gracias por darnos la oportunidad de estar acá. Yo creo que todo guatemalteco tiene un gran corazón. Desde el guatemalteco que no tiene nuestras condiciones económicas y la posibilidad de tener una educación de gran altura, digámoslo de esta manera, tenemos un gran corazón. Y todos tenemos el convencimiento de que tenemos sueños. Y la verdad es que la oportunidad que he tenido en San Juan Alotenango, que está en Zacatepeques, cerca de Antigua, a 15 minutos de la ciudad colonial, que se vive una pobreza bastante grande, y yo escuchaba que decían el centro de salud, un pediatra. No tenemos un pediatra en Alotenango. Hablábamos de la bolsa de alimentos que dan, se la dan algunos, pero no se la dan al que la necesita. Luego hablábamos un poquito de cómo cambiar. Yo creo que todos podemos cambiar y que todos podemos hacer grandes milagros en las familias que no tienen las condiciones. Yo recuerdo que hace 11 años, porque el 15 de julio cumplimos 11 años de estar trabajando en la comunidad de Alotenango, y los grandes éxitos es que hemos otorgado a la comunidad 9 profesionales mujeres, y ya el año entrante entregamos 4 profesionales más. Y si ustedes me preguntan cómo inicié ese proyecto, igual que una familia de escasos recursos: bloc, tablas, caña, sueños. Recuerdo perfectamente que toqué muchas puertas de empresas guatemaltecas, de personas, porque yo empecé a trabajar en esto a los 20 años y me cerraron las puertas, porque lamentablemente tenemos, quizá no creemos nosotros mismos en los mismos guatemaltecos a veces, por muchas cosas. Y recuerdo que fui a la Orden de Malta y ahí me abrieron las puertas porque me conocían. Yo trabajé en Casa Alianza, trabajé en Nuestros Ahijados. Y hace 11 años en esa comunidad yo tenía una cámara muy sencilla y la gente se escondía. Yo recuerdo que decía, vamos a tener voluntarios que nos van a ayudar, y ellos decían, se van a robar a los niños. Ellos le daban mucho énfasis al trabajo. El niño tenía que ir al campo, la mujer no tenía que estudiar, la mujer tenía que seguir la historia. La mamá hacía tortillas, la hija tiene que hacer tortillas. O sea, era un seguimiento, y las niñas eran mamás porque tenían 12, 11, 9, 7 hijos, 6 hijos. ¿Y quién cuidaba a los niños? La hija mayor, y eso se perdía. Ahora, después de 11 años, puedo decir que nosotros terminamos el proceso educativo a finales de octubre. Los papás están creyendo en la educación. Hemos tenido como unos 450 voluntarios de todos los países, y ahora los alumnos no han cambiado, porque de eso sí nos hemos preocupado, que mantengan nuestra cultura, que mantengan nuestras tradiciones, que no cambien, porque eso es muy importante. Que venga alguien de afuera no significa que nos va a cambiar, nos va a ayudar a progresar. Vamos a agarrar las cosas buenas. Y entonces, en base a todo esto, lo hemos logrado a base primero de cariño, de hacerle entender a las personas que son muy valiosas para nosotros, que son parte de nosotros y que son como nuestra familia. Yo tengo aquí a mi hija y ella sabe perfectamente que así es, que quizá a estos niños les digo hija, hijo, y les dedico mucho más tiempo quizá a veces, pero eso ha hecho que ellos se sientan que realmente tienen en el proyecto o en la asociación o en la escuela un hogar diferente, que les va a tender la mano, que los va a cuidar, que les damos un seguimiento de acuerdo a nuestros límites, porque realmente, así como se dice en Buen Chapín, vivimos al centavo y a veces hasta estamos prestando para poder vivir. Pero hemos logrado esto a base de amor, a base de concientizar a las familias de que la educación es importante, de ir a sus casas, de buscar con el ejemplo que ellos vean que realmente la educación es importante. Y en este momento nuestro centro educativo tiene 455 alumnos, desde niños de 5 años hasta jovencitos de 13. Este año entregamos nuestra primera promoción de 27 alumnos de sexto primaria, que es nuestra semilla. Y el gran sueño, soy una persona soñadora, sinceramente yo creo que duermo soñando, ¿sí? Y sueño por ellos. Y de estos 27 alumnos,
en mi corazón, en mi mente está que vamos a becar, porque no todos tienen las mismas habilidades, pero vamos a becar a 17 para que sigan estudiando básico. El resto les vamos a dar la oportunidad para que vayan a trabajar en talleres de carpintería, de mecánica, de acuerdo a sus habilidades, pero no se van a quedar ahí, les vamos a dar un acompañamiento. Y no crean que nuestro programa tiene una trabajadora social, tiene un conserje, no, es un equipo de maestros comprometidos, jóvenes, que realmente lo único que hemos hecho con ellos es decirles que el abrazo de un niño, la sonrisa de un niño, el ir a visitar una casa y ver ese cambio, ya recibimos 1 millón de quetzales, que eso nos va a llevar no sé a dónde, si al cielo o a otro lugar, pero lo que sí sé y estoy seguro es que nos va a dar satisfacción, nos va a dar felicidad, que es lo que tenemos que dar a ellos, que se sientan felices. Entonces, ¿cómo lo hemos logrado? Básicamente con amor, con educación, y comparto mucho lo que decía aquí, que necesitamos hacer muchas cosas que está haciendo Brasil. Para poder salir adelante necesitamos alianzas, necesitamos fortalecer, pero fortalecer las cosas con gente que realmente está comprometida, no con la cabeza, sino que también con el corazón. Todo parte del corazón, y si las cosas parten del corazón, lo demás vendrá por añadidura. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando seguramente de esa experiencia. Acá María Silvia quería agregar algo, pero le quiero preguntar a Elena, como decíamos que es una experta en programas de nutrición y salud, recién hablando de este modelo de Brasil, Diego decía que se activaron pilares que permitieron luchar concretamente con el programa. Después vamos a hablar cuáles son las medidas, las que deberían ser inmediatas, las del corto y mediano plazo, pero qué pilares son los que hay que activar para poder luchar y atacar de lleno este tema, porque esfuerzos y programas se han aplicado, los resultados no son los que esperábamos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, los pilares de que habló Diego son los más amplios. Yo venía pensando en lo que se cita actualmente muy frecuentemente, que es los resultados de la revista Lancet, que nos dicen las acciones que son precisamente las de la ventana, que son tan efectivas. Pero quisiera hacer una reflexión, porque lo que no se nos dice frecuentemente es que estos son resultados de estudios muy controlados, de investigaciones controladas, randomizadas, que funcionan porque en situaciones, como digo, controladas por investigadores que tienen una cobertura del 100% de las personas a las que están llegando durante todo el tiempo que dura la intervención, y con 100% de cumplimiento de esas acciones. Entonces, a veces llegan al extremo de tener lo que se llama tratamientos directamente observados, en que la señora se toma el sulfato ferroso observado directamente por los investigadores. Es en esas condiciones que funcionan estas 10 acciones de la ventana de los 1000 días. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero entonces, ¿qué se necesita? Se necesita cobertura de casi el 100%, se necesita cumplimiento de casi el 100%, se necesita que esto se haga durante todo el tiempo que está previsto hacerse, y en este caso pues estamos hablando de los 1000 días. Me imagino que es en ese sentido que se pensó en la casita, reunamos ahí todas las acciones estas, pero vemos que hay un panorama más grande, que ya lo mencionaba Diego, y vemos también, para mí, que la pregunta era cómo mejorar la casita. Bueno, la casita puede ir desde algo como conceptual, la casita donde todo el mundo piensa las 10 acciones estas, o si se van a dedicar a construir casitas, que yo lo veo pues no lo veo tan positivo, pero digamos que van a haber 4.000, 5.000 casitas. Yo creo que el enfoque tiene que ser en sistemas, pensarlo en sistema, no pensar en la casita así aislada, porque tienen que haber desde ahora, uno lo tiene que concebir, bueno, ¿cómo es que esta casita se va a relacionar con el Ministerio de Educación, con la escuela, con las asociaciones de padres? ¿Y cómo se irá a relacionar esta casita con el Ministerio de Salud, con sus centros de convergencia, con sus puestos de salud, con este sistema de referencia que hablaba María Silvia? ¿Cómo se va a relacionar esta casita con las comunidades a donde llega? Con por ejemplo, con sus autoridades, con sus pobladores que tienen otra cultura, que hablan otro idioma que no hablamos nosotros. ¿Cómo se va a relacionar esta casita con un marco más amplio?
Y luego pensar en otros sistemas. ¿Y qué queda el equipamiento de esta casita? ¿De dónde lo vamos a sacar? Y del recurso humano, y de la capacitación de ese recurso humano, y de, ¿qué más? De el mantenimiento. El mantenimiento, ¿cómo se van a mantener? ¿Quién la va a mantener? ¿Cómo van a ser los turnos? Pero incluso, como nos enseña un enfoque de sistemas, pensar en los efectos colaterales, incluso en los efectos nocivos, porque pueden haber, que podría tener esta casita y que no hemos anticipado. Entonces, la casita puede ir desde una idea hasta una casita concreta, pero el enfoque creo que tiene que ser muy integral. Bueno, interesante lo que nos dice, y hablamos en un inicio, esa era la primera pregunta que le hacíamos a María Silvia, para que no se transforme o para que no compita justamente y para que se integre de una manera funcional dentro del sistema con el centro de salud, y que en realidad cada una de las comunidades pueda entender y comprender este concepto, que no iría aisladamente, porque estamos hablando que desde el gobierno y entidades que participarían pues lograrían la implementación de la misma. Pero es sana esta discusión porque nos permite ir delineando y perfilando cómo podemos hacer. Interesantísimo el aporte, y seguramente cada uno de ustedes, después de escuchar, tendrán mucho que decir al respecto. ¿Qué piensan a la hora de implementar? Creo que la casita es como el símbolo, ¿verdad? Es modificable, perfectible en todos los sentidos de la palabra. Lo que buscamos es que el modelo realmente funcione y se pueda replicar a largo plazo. ¿Cómo se puede hacer esto? Comenzamos contigo, María Silvia. Para que se pueda adaptar, para que se pueda integrar, para bajarla realmente y hacerla de una manera funcional con la comunidad. Es afortunado que en 3 exposiciones escuchamos la palabra sistema. Y esto lo hace más fácil, porque el primer paso ya está dado. Estamos conscientes que tiene que existir una unidad en donde se puedan reunir las personas de la comunidad para formarse y entender que es más barato mantenernos sanos que estar buscando siempre cómo nos curamos las enfermedades. Esto ya es un primer avance que la puede hacer sostenible. Pero ¿cómo la relacionamos con el sistema? Para que efectivamente todos estos costos recurrentes que trae una iniciativa de esta no caigan ni en la comunidad, porque tampoco es su responsabilidad absoluta, ni tampoco se queden después abandonadas, porque estoy de acuerdo con Elenita, no tenemos que buscar en hacer construcción. Sin embargo, aquí traigo el diagnóstico del sistema de salud hecho en febrero del 2012, y justo manifiesta que hay un déficit de 4.999 puestos de salud. Lo que quiere decir que nosotros podemos perfectamente engarzar esta iniciativa con el déficit que existe del primer nivel de salud, porque ese primer nivel de salud es el que nos va a propiciar que efectivamente una comunidad sea la actora del relacionamiento con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud, con el alcalde para agua y saneamiento. Porque cuando hablamos de las estrategias de Brasil, también tenemos que tener el foco puesto en el país, en donde mucho de lo que nos ocurre en el país es la falta de saneamiento básico. Y hay que hablar también, Julián es su nombre, ¿verdad? Julio, ay, ya le dije con confianza. Pero lo que decía Julio es, la palabra amor no debemos dejar de verla como algo romántico, sino como algo sumamente urgente en nuestra sociedad. Y el formar a una mujer, primero, ojalá que pueda asistir al sistema educativo, pero en el espacio en el que estamos en este momento en Guatemala, la experiencia nos ha dicho a nosotros que una mujer formada y educada desde la autoestima, pasando por las prácticas de higiene, pasando por la responsabilidad paterna y materna en pareja para tener hijos, pasando por la salud reproductiva de su cuidado prenatal durante el embarazo y postnatal, y también pasando por el área de un manejo de la economía doméstica más dirigido a lo prioritario que a lo falaz. Creo que esto significa que nosotros podemos asegurar que esta casita debe tener contemplado primero la formación de la mujer, para poder asegurarnos que esa mujer va a ser la actora de cambio que se va a apropiar de esta iniciativa, y que incluso será esta el camino que nos va a permitir que la pueda socializar y relacionar de manera efectiva con lo que le toca hacer al Ministerio de Salud y con lo que le toca hacer al Ministerio de Educación. Hoy por hoy estamos hablando de complementar con esta casita y con este plan de estos 10 puntos de los 1000 días
algo que hoy no se está haciendo en materia preventiva dentro del país, en la experiencia. Después seguramente usted nos podrá decir al respecto qué se está haciendo, porque hoy hablamos de los 1000 días, hoy muchos estamos tratando de entender mucho más lo que esto implica, lo que significa dentro de la labor preventiva, pero hoy existe este concepto dentro del país. ¿Alguna de estas entidades que dependen del Ministerio de Salud en cada una de las áreas está trabajando en esto, en la fase preventiva, o solamente nos estamos ocupando una vez que el problema ya está y que nos da estos indicadores de casi el 50% de nutrición crónica en el país? De manera escrita, el concepto existe en la política pública. La política de salud pública tiene el mandato primordial, que es mantener la salud de la ciudadanía, en esos 3 niveles que comentábamos al principio del sistema de salud. Ahora, ¿qué déficits tenemos? El primero es la comprensión de qué significa salud en el país, y eso hay que llevárselo, y perdón por reiterar, pero hay que llevárselo a la mujer, porque por naturaleza es agente de cambio. En segundo lugar, es el déficit que tenemos de capital humano que pueda prestar los servicios correctamente. No es posible que en los 166 municipios declarados como los de mayor desnutrición solamente se contara con 42 médicos y que la solución que encontremos sea traer médicos del extranjero, cuando aquí están egresando de la Universidad de San Carlos y de diferentes facultades de otras universidades miles de médicos al año. Falta ese estímulo que permita que un médico guatemalteco de vocación vaya a estas comunidades y tenga ese incentivo para llegar. Segundo, en el primer nivel son enfermeras. No existen enfermeras en el país, el déficit es enorme. Entonces creo que hay muchas cosas que hay que confabular con optimismo y con la armonía que podemos encontrar en la sociedad para que la casita de los 1000 días sea el pretexto ideal y perfecto para relacionarlo con la política pública, que tenga el apropiamiento comunitario y que las mujeres lo hagan manejar y cambiar en conjunción de su pareja cuando son esposas o cuando son madres. Patricia, hablando de estímulo, de vocación, ¿cómo hacer de este un tema de país? Porque no podemos hablar de esfuerzos aislados porque pueden tener muy buenas intenciones, pero a veces no funcionan. ¿Cómo generar justamente, porque eso es uno de los temas fundamentales, que toda la sociedad pueda empoderarse para poder exigir, para poder comprender, para que este modelo se pueda replicar de gobierno a gobierno, para que se pueda mejorar, para que pueda funcionar? ¿Qué elementos son indispensables a la hora de lanzar un modelo? Gracias. Yo quisiera hacer un comentario que no tiene relación con la pregunta, pero yo quiero hablar desde el punto de vista de empresaria y decir de verdad gracias por este proyecto que se está creando. Ya hace varios años que la mayoría de empresarios guatemaltecos entendimos que la responsabilidad social no es caridad. Y nosotros estamos viviendo la consecuencia de esa desnutrición. Ustedes la ven en los niños desnutridos, nosotros la vemos en la capacidad de la gente que estamos recibiendo para trabajar y queremos dar una instrucción, y la instrucción no llega, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como empresarios, han habido muchos proyectos que han defraudado nuestra expectativa y como empresarios estamos pensando, es otro proyecto, vamos a dar dinero y finalmente saber quién se va a quedar con ese dinero. Entonces estamos partiendo de una desconfianza que ha sido bien fundada porque han habido situaciones que no son congruentes. Mi pedido es, nuevamente, la gente quiere ayudar, la gente tiene buena intención y los empresarios ya la mayoría estamos claros, hay una responsabilidad social que si no pasamos o la pagamos hoy, nuestras generaciones la van a pagar. Y esta empresa no va a ser sostenible si yo no apoyo este determinado proyecto. O sea, parto de la idea, la gente tiene buena intención. Mi pedido ahora sería, díganme qué hacerlo y cómo hacerlo, y nosotros vamos a apoyar, y que sea una iniciativa donde yo como empresa, si voy a donar 1000 casitas, pueda ver físicamente esas casitas. Probablemente yo no voy a ver o no llegue a contratar dentro de 30 años empleados o gente que ya no esté desnutrida, pero hoy como empresario yo puedo ver mi inversión en esa casita y puedo también publicarla y decirles, miren, yo soy una empresa que tiene responsabilidad social, porque al final el cliente va a tomar la decisión entre una empresa u otra por la responsabilidad social. Pero vuelvo a ir a mi pedido, díganme qué hacer y cómo hacerlo, y de veras que habemos mucha gente que queremos hacerlo.
¿Y ustedes cómo entienden el tema? No, porque tiene mucho que ver con los estímulos y la vocación. Ese es el tema, en realidad la pregunta está respondida porque hablamos de eso, de buscar esos activadores que les permitan a los empresarios confiar en un proyecto en común donde todos van a estar involucrados y relacionados. ¿Cómo entienden ustedes el tema de responsabilidad social empresarial y cómo se sumarían a este proyecto cuando ya arranca y que está a punto de arrancar, por cierto? Pues le voy a contestar muy sencillamente. Yo dirigí una compañía que fue fundada en 1848. Yo creo que es de las 3 o 4 empresas más antiguas de Guatemala. Y una de mis grandes preguntas es, ¿qué tengo que hacer yo como empresario para asegurar que la compañía siga otros 160 años? Y creo que la amenaza número 1 que tenemos los empresarios es el tema social de Guatemala. Yo creo que tenemos un enorme nivel de injusticia. Aclaro que yo me eduqué en París, Francia. Es un país, como ustedes lo saben muy bien, con diferente visión social, pero yo creo que tenemos que invertir en el país para asegurar la sostenibilidad de las operaciones. Es uno de los ejes estratégicos del Grupo Pantaleón. Tenemos 3 y el tercero es no lo llamamos RSE, lo llamamos desarrollo responsable. Es asegurar que nosotros tenemos un impacto positivo en la sociedad y es una visión interna hacia el impacto de las operaciones, pero también externa, cómo le hacemos para ayudar a la sociedad, al gobierno, en ejecutar proyectos a nivel país que son necesarios. Aclaro que este problema de nutrición es un problema muy grave y aceptamos nuestra parte de la responsabilidad. Elena, ¿qué otros elementos sumaríamos a lo que acabamos de escuchar? Hablamos de un compromiso real por parte de los empresarios, usted hablaba de la logística, del monitoreo, del cumplimiento de acciones, de la cobertura total, de muchas acciones que tienen que darse casi con un seguimiento diario. ¿Qué otros elementos tendrían que darse para que esto se pueda mostrar como un modelo exitoso? Yo creo que el cumplimiento de las instituciones públicas tiene que ir a la par. Hoy en la mañana yo estuve con cerca de 100 representantes legales de ONGs, de estas que son proveedoras de servicios de salud, y ellos decían del entusiasmo que tienen que trabajar. Realmente estas acciones de la ventana de los 10 días están normadas en el Ministerio de Salud desde hace muchos años. No se llevan a cabo con la cobertura, como ya dije, con el cumplimiento que ya dije, y muchas veces es porque esta gente no tiene los recursos para trabajar. Quieren trabajar, pero los desembolsos que les tienen que hacer, que tendrían que ser 4 por año, no les llegan. Entonces, con esa situación ellos hacen su mejor esfuerzo, pero no lo pueden hacer. Incluso pasan a veces 3 meses sin sueldo. Yo pienso que eso muchas de las personas que estamos aquí no lo aguantaríamos. Y estas personas están ahí en la comunidad, les toca caminar duro, les toca caminar a visitar a las familias, algo durísimo. Yo lo he hecho algunas veces, pero la gente que lo tiene que hacer todos los días. Entonces, a la par de este cumplimiento tiene que estar el cumplimiento de las instituciones con acompañamiento, supervisión muy de cerca, monitoreo y evaluación, porque aquí también no medimos, no sabemos hacia dónde vamos, no tenemos una medición de resultados. Eso por un lado, y yo quiero referirme otra vez a lo que yo le dije a uno de los arquitectos involucrados en las casitas. Yo le decía, vean cómo se relaciona con Mineduc, con el MAGA, con el Ministerio de Salud Pública, y también háganlas unas casitas que pueda ser educativa con entretención, porque si bien nuestro país pues tiene toda esta desnutrición, también sabemos que hay muchas cosas que sí se quedan a los niños, se les queda por jugar. Y entonces, ¿cómo no le pongamos camilla? Para eso está el Centro Convergencia, o la idea de María Silvia, o si no, volquémoslo y hagamos centros de convergencia donde falte, llamémosle casitas si queremos llamarle así, pero ponerle a una casita demostrativa, educativa, de entretención, camilla, peso, área para pesaje, a mí personalmente me resulta competencia y me resulta aburrido, porque para eso están los centros de convergencia y están. Entonces, hagámosla una casita complementaria donde haya centro de convergencia, o donde no haya, pues
construyamos los centros de convergencia que tanta falta hace. Julio, acaba de dar datos interesantes, hagamos de cuenta que, y va a ser así, porque además de amor hay fe, hay compromiso, hay ganas de que las cosas funcionen. Nadie está aquí sentado porque creemos que esto no va a funcionar, todos estamos aquí con una sola idea muy clara, estamos apuntando las flechas a su mismo objetivo, pero cada uno va aportando lo que cree que debería tener y cómo podría ser muy funcional este modelo. Imaginemos que ya está en tu comunidad esta casita, ¿cómo sería aceptada, cómo sería integrada y qué se podría aportar justamente para que pudiera funcionar mejor? Acá has escuchado que sea a través de entretenimiento, hablamos de muchos otros conceptos, ¿verdad? Lo importante es llegar con el mensaje. ¿Qué pensás? Primero, yo sí creo que el niño aprende jugando. Es una de las formas más importantes dentro del proceso educativo, ¿sí? Pero como si yo estuviera ahorita soñando con esta casita, yo estaría trabajando con mi comunidad mínimo con un mes antes, educando ya a las personas, hablando con los pastores de iglesias, con el sacerdote, con la gente que tiene contacto directo con toda la comunidad. Y sobre todo basándonos en que tienen que recalcar que esto es una casa que lleva amor, que lleva el sentimiento de cambio, que es lo que necesita nuestro país. Y yo escuchaba acá, hay un centro de salud, pero si ustedes me preguntan qué pasa en mi comunidad con ese centro de salud, yo me he ido a pelear como 4 o 5 veces a ese centro de salud porque no atienden a mi gente, ¿sí? Que prefieren estar comiendo porque las refacciones de media hora se echan 1 hora, que la gente tiene que llegar a pedir un ticket para ser recibida o atendida a las 5 de la mañana y te atienden 50 y si alguien llega grave, mira, lo siento mucho, pero se nos terminó y aunque tengan tiempo. Entonces, y eso pasa a 14 minutos de la antigua Guatemala. ¿Qué pasará en las comunidades que están totalmente alejadas? Yo creo que esta casita básicamente es un futuro. Es un futuro que todo empresario debe de invertir, que debe aportar, pero ¿cómo va a estar garantizado? Con supervisión. Yo creo que si yo soy el empresario de McDonald's, bueno, voy a construir 100 casitas, pero de repente mando a alguien a supervisar, porque me pueden dar información y todo. Pero qué mejor la satisfacción del corazón de saber que estamos cambiando la vida. Yo sí creo honestamente que la mujer es el cambio. Nosotros los hombres, no es que esté en contra de yo mismo, dijo aquel, pero yo creo que las mujeres son las que atienden más a los hijos. Son las que están con los hijos, son las reproductoras. Entonces, si enseñamos a las mujeres, alimentamos bien a los niños, vamos a tener una mejor educación. Y al tener esta casita en Alotenango, necesitaríamos 1 mes para hablar con la gente, 1 mes para concientizarlos, 1 mes para decir visítenla. Pero ¿cómo vamos a hacer que esto crezca? Yo he aprendido durante todo el tiempo que si a las personas les demostramos que si ese centavo que nos está dando se está invirtiendo en ellos, ellos van a dar, porque podrán ser de situaciones económicas bajas, pero tienen manos, tienen brazos, tienen cómo ir a pintar la casita, cómo reparar lo que está pasando ahí. O sea, no todo es regalado, me explico. Ellos también tienen que dar algo y eso pasa en nuestro proyecto. Nosotros no pagamos quien pinta, ellos van a pintar. Nosotros no pagamos una señora para refacción, pero hacemos 800, casi 1000 tortillas al día. Y son las mamás las que van a hacer esto. El jardín, no pagamos quien no lo haga, son 3 patojos que les llamamos los encargados de jardinización del proyecto y ellos están haciendo, limpiándonos el jardín. Entonces todos juntos logramos esto. Yo creo que se podrá oír muy bonito, se podrá decir, ¿será que se puede? Se puede. Si lo hacemos con hechos, lo hacemos demostrándole a la gente que esto nos va a cambiar, lo logramos. Entonces, lo primero es concientizar a las personas. Lo segundo es que la persona que esté trabajando ahí sea de la comunidad. Yo creo que tiene que ser alguien de la comunidad, que conozca a la comunidad, que sea una persona que tenga vocación, que es muy importante. Que hay sí. Yo pienso esto, tiene que tener vocación y que sea de la comunidad. Bien, perfecto. Entonces, no, decía que se comuniquen de la misma manera para poder llegar, que se sienta que es algo que no viene a imponerse, sino que forma parte de. ¿Querías agregar algo, Diego, y también María Silvia? Sí, yo creo que Julio tiene toda razón. Hay comunidades totalmente abandonadas, no las podemos dejar abandonadas, no es posible. Y les voy a hablar con un tono más empresarial, pero
Sí, es posible que la casita compita, pero su competidor es muy débil. Entonces la ley de competencia va a ganar el más fuerte. ¿Cómo hacemos para que la casita sea muy fuerte? A mi juicio, la vinculamos con un programa fuerte de educación a la mujer. Esa combinación de las dos cosas es un producto muy competitivo y va a ser muchísimo más efectivo que un puesto de salud que tiene que enfocarse en miles de temas de salud, no únicamente el tema de la desnutrición. María Silvia, ¿qué querías agregar? Sí, yo quiero ser más positiva, la verdad, y creo que mi abuelita decía, si digo que la burra es negra es porque tengo los pelos en la mano. Yo creo que esto funciona. Esto funciona y tengo experiencia del 98 para acá, 15 años, de trabajar en un programa que al principio se miró romántico y era justo formación de la mujer y educación de la mujer, y tenemos grandes resultados. Y estamos en comunidades eminentemente rurales, comunidades en las que se tiene que caminar a pie casi 8, 6 horas, y la mujer, una vez recibe información, es capaz de cambiar su mundo inmediatamente. El primer paso, el primer pretexto tiene que ser la casita, acompañada de una educación, de una formación de la mujer, y ellas ya convencidas que demanden la casita y que la pidan. Entonces ahí ya conjugamos esfuerzos, las empresas, para poder propiciar ese primer estímulo que les llegue, pero una vez ellas están convencidas. Este programa que tenemos nosotros tiene un costo de $14 al mes por mujer para educarla, dura 30 meses, hay resultados increíbles, comunidades con 0 mortalidad materna, con 0 mortalidad infantil, con 1%, 2% de niños en riesgo de desnutrición. Hemos atrasado también la natalidad en jóvenes, porque estamos cubriendo jóvenes mujeres de 14 a 49 años y las hemos hecho tan valerosas en actoras de su propio desarrollo, que ellas mismas van y consiguen todo lo que necesitan y demandan lo que tanto dice Elena, y son las ciudadanas que con una responsabilidad y conocimiento de lo que el Estado tiene que dar, esa competencia que dice Diego, la van a demandar. Pero ojo, tenemos que llegar a decirles que existen. Y esto no es cuestión sencillamente de que se llega en 1, 2, 3 meses, es cambio de conducta. Es que nosotros vamos a entrar a una comunidad con el propósito incluso de dejar de vernos como los que vamos a cambiar las cosas. Vamos a llegar en un esquema horizontal en donde vamos a sumar esfuerzos con una comunidad, con un alcalde y con los delegados ministeriales. Porque al fin y al cabo lo que el país necesita es mucho más integración coordinada a nivel local de lo que el Estado tiene que dar en servicios públicos. Educar la demanda en términos empresariales va a permitir que la oferta llegue de mejor manera. Y la oferta, señores, tiene que llegar. El Estado tiene los presupuestos más altos de la historia del país. Y no grave, pero la mayor corrupción de la historia. No es posible que el 30% se quede en corrupción. Si nosotros llevamos esto a la ciudadanía, es la ciudadanía la que informada va a propiciar el engranaje local, que no lo decidimos aquí, se decide allá, con pertinencia lingüística, con pertinencia cultural, con pertinencia económica, con dignidad, porque no hay población pobre, lo que tienen es escasez de información. Y dejar de llamarlos pobres ya es un paso adelante, ya les elevamos su estima y los volvemos capaces de ser actores de cambio. Y creo de verdad, porque la burra es parda porque tengo los pelos en la mano. Funciona, señores, funciona. Y vale $14 al mes hacerlo. Más la casita, solo díganos dónde firmamos y ahí vamos a echar punta. ¿Cómo viven los resultados? Porque eso es algo interesante también al respecto. Recién hablábamos, yo me imagino que como empresarios decíamos, estamos dispuestos a, pero ustedes también quieren formar parte de un sistema de monitoreo que les permita conocer y saber cómo está funcionando, porque los resultados no se van a ver en 1, en 2, en 3, en 4 o en 5 años. O sea, sí se verán avances dentro del programa que se va a aplicar, pero obviamente los porcentajes, que son muy altos, se van a revertir en décadas. Entonces es importante apostar a eso. ¿Cómo ven ustedes este tema tan importante del retroalimentarse también si están apostando a un proyecto que es de país? Como empresa queremos un resultado en corto plazo, que es algo, yo invertí ese dinero y quiero ver esto que costó esa misma cantidad de dinero. Pero también estamos esperando un retorno a largo plazo. O sea, María Silvia nos decía, cuesta $14 por mes esa persona. Sí,
pero el resultado que se está recibiendo va mucho más allá y son a veces cosas que no se pueden medir. Y yo pienso que como empresarios estamos responsables de eso. Y nuestra pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieren que haga? ¿Dónde firmo? ¿Cómo apoyo? No me pidan que vaya a las comunidades a hacer algo que no es mi expertise. Y hay mucha gente que sí lo puede hacer y que se está dedicando específicamente a eso. No nos pidan apoyar a una ONG que el dinero se va a diluir en salarios. Yo sé que los salarios son importantes y la gente necesita el dinero, pero yo como empresa no puedo saber si le están pagando o no a la persona. Julio nos decía, sí, se puede hacer una supervisión, pero el giro de mi empresa no es supervisar si se invirtió bien el dinero o no. Entonces, díganme qué es lo que quieren que compre y eso voy a comprar, por ponerlo en términos más prácticos. Por supuesto que hay una sostenibilidad y como decía Diego, nuestra empresa no tiene tantos años, pero esperamos que llegue a tener muchísimos años. Estamos construyendo una empresa familiar. Lo que estamos haciendo no es por mí hoy, es por el país, por mis hijos, por muchas otras cosas. Ya sabemos que es importante, queremos hacerlo, pero dennos los canales apropiados para hacerlo, donde haya transparencia, donde haya medida, donde nosotros podamos ver que nuestro dinero ha sido bien invertido. Y habemos muchas empresas que hemos formado nuestra propia centro para canalizar esa información, esa donación, porque no hemos encontrado algo afuera que tenga la transparencia que nosotros quisiéramos que tuviera. Pero no es una falta de intención. Entonces, si nos presentan un proyecto donde podamos ver que hay transparencia, que lo que yo estoy invirtiendo, y lo voy a invertir en los próximos 5 años, no es una inversión, bueno, solo este año lo voy a hacer y el próximo año no, lo voy a seguir invirtiendo durante los próximos 5 o 10 años, pero quiero ver el resultado de mi inversión. Y no que me digan, bueno, si nosotros educamos aquí a la gente y entonces en el futuro, está bien, eso ya lo compramos, pero quiero ver hoy algo que sea medible en resultados. Elena, ¿cuál debería ser el órgano el órgano rector, el órgano ejecutivo? Recién decíamos, se ha discutido mucho el tema, se ha hablado mucho a lo largo de muchos años, cada gobierno arranca con la intención en mesas de diálogo, pero al final todo queda en palabras. Y ayer se hablaba justamente de que un órgano, sí con recursos del Estado y por supuesto con otros recursos también que pueden llegar de distintas organizaciones, lo pueda implementar. ¿Ese es el camino correcto? Que sea un órgano rector independiente al gobierno, que no dependa de ningún ministerio, que sea el actor realmente principal a la hora de esto para dar respuesta a muchas de las cosas que se están diciendo. ¿Ese sería el camino o no? ¿Quién debería ser ese ente rector para hacer de esto algo funcional y controlable y medible? Yo lo que creo es que aquí se está partiendo de la idea de que este modelo va porque sirve. Yo pensaría que las cosas pueden comenzar en pequeño, probarlo en algún lugar, ver cómo funciona, ver cómo se relaciona con los ministerios, ver qué papel tiene la CESAN, y luego, si funciona y si es tan exitoso, expandirlo. Porque me da la impresión que decimos, el modelo va porque ya es un modelo probado y no es probado, todavía no está probado. Entonces, en muchas cosas exitosas siempre se comienza con algo demostrativo, vemos todos cómo funciona, quiénes participaron, cómo se hicieron estos procedimientos, estos manuales, cómo es que se va a referir, quién va a mantenerlo, quién va a ser este personal, quién va a ser, al fin puede ser la comunidad la dueña, pero eso no está bien especificado y mientras no esté, ¿cómo vamos a decir ese es el modelo y va porque queremos ver casitas 4,000 en todos lados? Perdónenme, parece que yo estoy en desventaja, pero yo pienso que hay que pensarlo bien y no para no hacerlo. Hagan 1, 2, 3, llévenla a Todos Santos, Cuchumatanes. Yo la veo aquí en el Parque Central y digo, sí, el concepto de 1000 días aquí lo estamos comenzando a entender. Al principio ni los mismos funcionarios de gobierno lo entendían, pensaban que eran algo así como los primeros 1000 días del gobierno. No se entendía y ahora las comunidades siguen sin entenderlo porque 1000 días no representa a una señora, le pregunta a uno qué son 1000 días y no lo ponen. Entienden sí cuando uno habla 9 meses de embarazo, 2 años para que el niño crezca e incluso antes de eso. Pero para hacerlo comprensible está la preparación que hablaba aquí Julio,
pero también hacerlo en pequeño, demostrar que sí funciona y luego expandirlo a todo el país. Pero comenzar con algo que se va a todo el país, no sé, a mí personalmente me da miedo. Elena, le aseguro que no está en desventaja. Yo le quiero decir que todo lo que tenemos aquí tenemos algo en común, que es la voluntad, cada uno de su lado, y que las cosas funcionen. Estamos para discutir de cómo hacerlo mejor, así que nadie está en desventaja aquí esta noche. Todos estamos aportando nuestra experiencia y lo que está diciendo es muy válido, se lo aseguro. La intención es fundamental, es sumar desde el buen punto de vista, así que tranquila que está todo bien, no se haga ningún problema, que es bueno y su opinión y su experiencia es muy válida esta noche. Así que nadie está en desventaja, se lo aseguro. María Silvia quería decir algo cuando Elena decía que a lo mejor la comunidad se puede quedar en algún momento, y lo decía dentro de las frases que mencionaba una vez, que el modelo crezca y no. ¿Por qué esto no es bueno? Pues escuché un no por acá. Sí, porque creo que la comunidad no es la responsable de echar a andar una casita o un puesto de salud, o como le llamemos. Yo creo que esto debe empezarse paso a paso, y en términos sociales hay una gran diferencia con las ciencias exactas. En las ciencias exactas se dice que el orden de los factores no altera el producto. En un programa social, el orden de los factores sí altera el producto. Entonces, empezar con la casita como el primer paso sería equivocarnos. Empezar educando y concientizando a la mujer, porque al fin y al cabo el pretexto son los 1000 días y es muy bueno. Pero ¿quién es la actora principal de los 1000 días? La mujer. Si la mujer no tiene el conocimiento de qué tiene que hacer en esos 1000 días y por qué son importantes esos 1000 días, antes incluso que decida ser madre, eso sería lo ideal. Y que sepa a qué edad le toca ser madre, porque también culturalmente creemos que a los 10, 11 tiene que ser madre, porque fue hembrita. Entonces creo que ese tipo de cosas, la casita debe llegar en el momento oportuno y correcto. Y ahí estoy de la mano con Elenita, porque nos ha tocado mucho hablar de esto en el sector privado y en el sector público. No se trata de llenar de infraestructura, porque puede ser un gran error que después nos frustre. Debe ser paso a paso y con el orden de los factores en un sistema, como también decía Patti, porque el orden de los factores en un proyecto social sí te altera el producto. Entonces, educar a las mujeres va a permitir que la casita llegue en el momento oportuno y en mancomunidad, ¿sí? Y en una mancomunidad tripartita. Quienes propongan hacer la casa con capital privado, si se quiere, la comunidad capacitada y el sector público ya harán y obligarán al ministerio a que la adecúe como tiene que ser. Porque créanme que hacer una casita solo por así, sin concatenarla con las acciones del sistema de salud, sería un grave error. Bueno, pero ¿cómo generar esto? Porque ayer hablábamos, uno de los puntos se decía, aquí no hay nadie que represente a ninguna institución pública, digo, son todos representantes de instituciones privadas. Luis Enrique ayer hablaba y nos daba muy interesantes datos de lo que hoy está haciendo la Secretaría de Seguridad Alimentaria, lo que se hacía del Ministerio de Salud, del programa Hambre Cero. Pero sin embargo, para que trascienda un gobierno, yo les hablo un poco a ustedes de la voluntad política hoy, como la ven en todos los sentidos. Si creen que realmente dentro de la agenda, aunque Luis seguramente va a decir que sí, este tema es considerado prioritario, porque hay muchas otras prioridades en el país. Sin embargo, de este punto se desprenden un montón. Y que esto no se transforme en un elemento que sea solo de un gobierno, para que el próximo gobierno, sea del color político que sea, no lo tome como algo, como viene de un gobierno anterior, lo vamos a borrar con el código y vamos a empezar de vuelta. Como decíamos ayer, el nombre no importa, si le quieren cambiar el nombre no interesa mientras el programa se cumpla. ¿Cómo evalúan o cómo perciben hoy por hoy esta voluntad política, si es que existe, en esta materia? No solamente desde el punto de vista del Ejecutivo. Hablamos del Congreso ayer, que era fundamental, un solo diputado estaba ayer, creo que el más joven del Congreso de la República, aquí, y no vimos más acción, ¿verdad? Entonces, al final podemos discutir mucho, pero si esto no se traduce en una acción que vaya a través de una ley o a través de un órgano que lo cree, pues realmente no vamos a poder avanzar mucho. ¿Qué percepción tienen de esto? Insisto, voluntad política y el sistema funcional en el país, en ese sentido. ¿Quién quiere empezar? Diego. Yo creo que hemos logrado mucho en 2-3 años. Yo creo que hoy es un tema que está en la agenda público muy fuertemente. Yo reconozco públicamente pues, el rol que ha tenido Emilio. Y muchas gracias, es realmente un gran trabajo. Y sí, nosotros percibimos que hay una voluntad en el gobierno de ejecutar un plan. La gran pregunta es, ¿tendrán los ministerios el recurso humano o la capacidad ejecutora de hacer algo a nivel, a gran escala?
Y creo y cuánto tiempo tomará. Y creo que la discusión ahí sobre la capacidad ejecutora del gobierno es un tema que tenemos que discutir. Julio, ¿qué piensas al respecto? Bueno, hablar del gobierno es hablar de muchas cosas. Y yo que lo vivo en las comunidades, pues yo creo que hay voluntad. O sea, yo creo que hay voluntad. Sin poner un color político, no nos referimos específicamente al que hoy está gobernando. Bueno, hay voluntad, al gobierno en general, hay voluntad. ¿No? O sea, hablemos de esa manera, hay voluntad, pero yo creo que uno de los factores que no nos permite progresar, y utilizaría esta palabra, es que cuando se cambia X gobierno, se cambia la ayuda a X persona, porque no tiene el color, digámoslo de esta manera, pues. Y de nuestras comunidades creo que la voluntad existe, pero hay demasiada confianza en los líderes de la comunidad. Y este líder de la comunidad realmente busca a la gente más cercana a él y da esta ayuda. Y la gente que no está muy cercana a él no recibe esta ayuda. O sea, a veces no se da esa transparencia del corazón, digámoslo, siempre hablamos del corazón, de poder realmente utilizar el corazón para decir, bueno, entre Diego y Julio, Diego es mi amigo, pero Julio no es mi amigo, pero él lo necesita más. Él no tiene tanto que comer, entonces vamos a ayudar a Julio y a Diego, no. Pero entra más, no, Diego es mi amigo y aquel no es mi amigo, aquel no lo conozco. Entonces, eso creo que ha quitado un poco la voluntad política. Yo sí siento que hay mucha voluntad política y que lo que tenemos que hacer es concientizar a nuestros líderes y enseñar a nuestros líderes que están a cargo de estos procesos de que no tenemos que ver color, no tenemos que ver nada, tenemos que ver necesidad. Pobreza no hay, yo comparto esta idea, yo creo que pobreza no hay, porque los niños que tienen condiciones desfavorables son muy felices, a veces son más felices que los niños que tienen mucho dinero, ese es mi concepto, pero realmente lo que falta es educación, lo que falta es que con educación vamos a lograr que tanto los empresarios tengan una estabilidad mayor, que nuestros nietos, nuestros bisnietos, todos tengan un mejor futuro. Entonces, basándonos en esto, creo que hay mucha voluntad política, mucha voluntad política. Elena, voluntad que hoy no se traduce en resultados, y me gustaría también conocer su opinión y luego la de Patti al respecto. Y digo, esta vez yo no quiero ser escéptico, pero creo que la estadística habla por sí sola. O sea, voluntad puede haber habido, programas pueden haber existido. No me estoy negando a pensar que no hay resultados y cosas que se están implementando, pero tenemos que hablar de cosas que hoy están ocurriendo y que son muy palpables y que tienen los indicadores que hoy estamos viendo. Yo creo que ha aumentado mucho la información sobre el tema. Actualmente mucho más, bueno, está en la agenda, pero hay también mucho más información. Yo estuve hace como un mes con alcaldes de Quiché, eran 7 alcaldes de Quiché, y les pregunté solo por averiguar qué sabían del Pacto Hambre Cero, qué sabían de la ventana en los 1000 días, y no todos, pero algunos, y uno, el alcalde de Chajul, me contestó con mucha propiedad estas preguntas. Entonces, se está hablando, está ahí, pero lo que creo es que tiene que haber fortalecimiento, quizás en el caso, en nivel que yo trabajo, en el caso de las municipalidades, que sepan cómo lo van a implementar, qué es lo que tienen que hacer, que sepan qué recursos tienen que ponerle a esto y que ellos se ordenen su municipio para saber quiénes son todas estas instituciones que trabajan ahí, qué están haciendo y que realmente sean los rectores del municipio. Y para eso pues va a pasar bastante tiempo porque no todos los alcaldes, aquí lo que está muy politizado, ese es un problema, que entonces tienen una visión partidaria, pero también algunos no tienen tanta educación como uno esperaría para poder realmente comprender ordenar y hacer planes para echar esto a andar. Creo que la ciudadanía también debe llegarle esta información. La gente educada va a ser quienes exijan que esto no sea una llamarada de tusas, 4 años se habla de este pacto y después viene y entonces hablamos de otra cosa y pasamos a otro tema, porque todos sabemos, los que estamos aquí sabemos que este es un tema que necesita muchísimos años para resolverse y ahorita no tenemos resultados, no tenemos casi ni acciones, a veces no se ven las acciones. Salud no las ve porque dice si esto es lo que hemos hecho siempre. Entonces, por eso yo hablaba, sí, es lo que hemos hecho siempre, pero ahora tiene que hacerse con 100% de cobertura, con 100% cumplimiento,
con acompañamiento, con supervisión, con monitoreo. Entonces creo que esas son las cosas que deben prevalecer. Pati, sobre la misma idea entonces para concluir y luego ya voy a pasar por si alguien quiere hacer un comentario o pregunta para entrar ya en los últimos 15 minutos de la dinámica. Gracias a Dios eso está pasando hoy, pero yo pienso que vamos tarde. La intención y la voluntad era algo cuestionable hace 10 años, pero hoy, o sea, no es si hay o no hay intención, se tiene que hacer y creo que todos estamos conscientes de que se tiene que hacer. La pregunta ahora es, ¿cómo podemos hacerlo de una manera más rápida? Entendiendo que ya vamos tarde y estamos viendo las consecuencias hoy. Quisiera terminar diciéndole, sí, mi papá siempre decía, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pues, pero si la intención la tenemos desde hace tiempo. Muy bien, bueno, si alguien quiere, yo me voy a acercar con mucho gusto para que cada uno pueda preguntar. Voy a empezar por acá. Entonces, ¿se puede presentar? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Julio Vela. ¿Y se puede parar? Ahí estamos en confianza, ¿verdad? Así que no es programa de televisión, nadie nos está viendo, estamos entre nosotros, ¿verdad? ¿Qué quiere preguntar o cuál es su comentario? Bueno, yo lo que quisiera comentar, una humilde opinión, ¿verdad? De que todos sabemos de que tenemos muchos problemas, pero el principal es la pobreza. Entonces, digamos, medimos índices que decimos 50% de pobreza y 20% de pobreza extrema. O sea, estamos muy pobres, ¿verdad? Entonces, por esa razón es de que tenemos la desnutrición crónica y la mortalidad infantil que usted decía. Pero yo lo que veo es de que sí hay mucha voluntad y recursos hasta sobran ustedes, porque sobran. El problema es que no se ejecutan. Entonces, yo considero de que, digamos, esa es una buena iniciativa, pero veo que, digamos, el gobierno como que tiene mucha grasa, ¿verdad? O sea, es un gobierno muy grande. Tiene que, digamos, en lo que usted decía, participa el Ministerio de la Ventana de los 1000 días, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Salud, en la Secretaría de aquí, la Secretaría, un montón de participantes y también ahora están ustedes, ¿verdad? Entonces, miren, el empresario puede dar mucho dinero, pero nunca va a poder dar el dinero que da el gobierno, porque solo el Ministerio de Salud, para los que saben en lo que es, digamos, el Pacto Hambre Cero y la Ventana de los 1000 días, tiene cerca de 400 millones de presupuesto para ejecutarlo. Y usted me puede confirmar que así es, y por aquí también tenemos a alguien más, ¿verdad? Entonces, aunque se unan todos los empresarios, bueno, qué bueno que aquí tenemos varios y que ellos quieren colaborar y todo, ¿verdad? Y así debería ser, y ojalá que se unan todos los empresarios. Pero creo que el problema, porque digamos, este gobierno ya lleva como 500 días, ¿va? O sea, ya se le fue un año, ya casi año y medio, y resultados no se ven nada. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto? Miren, esa es la opinión que yo doy es, ok, que se haga algo, como decía usted, ¿verdad? Algo pequeño, pero digamos, ahorita se tiene pensado más de 100 comunidades, ¿verdad? Sí, más de 100 comunidades que tienen este problema. O sea, todo Guatemala, pues, pero ya se identificaron 100 y pico de comunidades. Y yo creo que con tanta, digamos, tanta comunidad que hay y con tanta gente que queremos ayudar a ustedes, no vamos a ayudar a nadie. Y ese es el problema, ¿verdad? Que queremos hacer tanto que no hacemos nada. Entonces yo comparto lo que decía Pati, ¿verdad? Que Pati decía, queremos resultados y los queremos rápido y los queremos con brevedad. Por supuesto que el futuro de 20 o 30 años es hoy y hoy lo comenzamos. Entonces, la intención o la idea, lo que yo sugeriría es, ¿por qué no se agarran solo unas cuantas comunidades? Ya tenemos el ejemplo de Julio, decía, de Alotenango, ¿verdad? Que les ha ido bastante bien. Miren, yo quiero contarles de que hace tiempo se pusieron en el Ministerio de Salud unos, como llamemos, clínicas y hospitales móviles. Para los que saben, sabrán de que pusieron unos como furgones, ¿sí? Y los llevaban así, eran móviles y ahí los tenían para atender a la gente, ¿verdad? Usted me imagino que sí los escuchó, ¿verdad? Eso fue en el gobierno pasado. ¿Y qué pasó? Los furgones se quedaron ahí, se quedaron abandonados por falta de medicina, por falta de médicos, por falta de enfermeras, por falta de suministros, por falta de todo. Entonces, yo no estoy diciendo que eso va a pasar con las casas, ¿verdad? Pero yo lo que pensaría es, no queramos abarcar todo. O sea, miren, tenemos un país muy pobre, muy desnutrido, demasiado. Entonces, ¿por qué no agarramos 25 comunidades o tal vez solo 10? ¿Ah? Usted decía, probemos. Lo que pasa es de que, digamos,
trabajar con el gobierno es bien difícil porque hay demasiados intereses de todo el mundo y ustedes lo ven ahorita en el Congreso, que ni siquiera el Congreso, no se pueden poner 158 diputados de acuerdo en nada. Entonces, mi sugerencia es, ok, que la iniciativa privada, qué bueno, que ya tiene la iniciativa, hay muchas empresas y principalmente a estas, ¿verdad?, que tienen la responsabilidad social y que quieren participar económicamente, pero las empresas privadas quieren resultados, tienen sus KPIs para medir cómo van y si el dinero se está utilizando bien. Entonces, digamos, va a agarrar 100 casas y esas 100 casas ver un presupuesto, cuánto tenemos de ingresos, la fuente de ingresos de dónde va a ser, cuánto se va a gastar en las planillas, en todos los suministros, en todos los recursos y decir, vamos a tener solo estas y probemos y hagamos esto. Y miren, es mejor salvar 10,000 niños, ¿verdad? O sea, que hayan 10,000 niños menos desnutridos para dentro de 5 años y no que querramos tener varios millones, pero al final de cuentas el resultado va a ser cero. Entonces mejor más específico, da poco, pero bien hecho. Muchas gracias. Un comentario, si alguien quiere comentar algo, vamos a pedir comentarios breves o preguntas directamente dirigidas que veo que varias personas quieren hablar. Señor, buenas noches, ¿cómo le va? Póngase de pie, yo estoy monitoreando la hora, si no nos dejan encerrados aquí, pero tenemos tiempo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Agustín Arpioch de Rabinal Baja Verapaz y pertenezco a la Incopaz CESAN, Sociedad Civil. Cuéntenos, ¿qué piensa, qué quiere preguntar? ¿Cuál es su idea? Pues mi idea directamente, felicitando a los panelistas que están presentes y también tienen ese amor de mamá y papá que están ahí, por el motivo que ya es tiempo que salvamos a los niños, que sean el futuro de la patria. Pero ¿cómo vamos a hacer a esos 2,000 días? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a solicitar? A ustedes. Porque realmente, o solo nada más donde están los niños desnutridos, porque esa es la pregunta. Y también involucrarlo directamente, como también que el gobierno, y tenemos a nuestro secretario aquí de Luis Enrique Monterroso, que ya hace tiempo nos conocemos con él hace 10 o 12 años, y al mismo tiempo educación empresarial, sociedad civil y ONGs que trabajan con el Estado y alcaldes municipales, pero también no perdiendo también las costumbres y tradiciones, porque también hay que respetar a las comadronas indígenas.
Y esto es un tema muy controversial. O sea, yo lo pongo en la mesa, pero es muy controversial porque hay que tocarlo y finalmente estamos para discutir los temas. El plan de este control de la natalidad creo que es importante. Es más, en Guatevisión hemos hecho muchos programas viendo estas comunidades del interior del país, cómo se tienen mal vistas estas familias que tienen pocos hijos. En el interior del país, si tienen 5, 6, 7 hijos, eso es una maravilla. Pero obviamente son pobres y lo que tienen que repartir para una familia de 6 hijos puede ser lo mismo que pudiese repartir una familia de 2 o de 3, ¿sí? Aparte que el cabeza de familia siempre falta o los abandona. Entonces, a lo que yo voy es, para no extenderme mucho, que esto podemos hablar mucho de este tema, creo que es importante, o es una sugerencia, que deberíamos tener en cuenta la educación antes de que una mujer quede embarazada, o sea, todo el tema de control de la natalidad. ¿Por qué? porque si aquí nos decían que nacen 1.000 niños todos los días aquí en Guatemala, 500 de estos van a estar desnutridos en una familia que tiene 5 o 6 hijos, pues podríamos que ya no sean los 1.000 niños, sino pues un poco menos, ya pensando en cómo podemos hacer este control. Creo que ahí nosotros como empresarios tendríamos que tener en cuenta cómo priorizamos las acciones. Y una prioridad es cómo evitamos. No es de vetarle el derecho a la gente a que tenga hijos, es concientizarlos hasta dónde pueden mantener a sus hijos y aparte de eso, todo el amor que le pueden dar a 2 hijos y no a 5 o a 6 que los van a abandonar finalmente. Gracias. Gracias, Jaime. Sí, adelante. Sí, este tema que tocó es sumamente importante. No le llamemos control de la natalidad porque eso es lo que hace que se mire como control, pero llamémosle espaciamiento óptimo entre embarazos, llamémosle planificación familiar. Es absolutamente importante. Eso tiene efectos tanto en la nutrición como en la disminución de la mortalidad materna y de la niñez. Entonces es un tema que no podemos dejar y debería ser una de las acciones de los 1000 días, definitivamente. Porque también las mujeres que ya están en los 1000 días necesitan espaciar sus embarazos para que no venga un niño. No les miento, yo el día de ayer estuve en una aldea que se llama Chetalbijoj, que queda en Cajolá. Entrevisté a 2 mujeres muy jóvenes, 17, 18 años, las 2 embarazadas y las 2 con un niño menor de 2 años. Cuando las entrevistamos de alimentación complementaria, ya ahí mismo no cumple. ¿Por qué? Porque las 2 están embarazadas y no pueden dar lactancia materna. Entonces, el tema de la planificación familiar, del espaciamiento óptimo entre embarazos, debe ser una de las acciones y le tenemos que poner mucho esfuerzo. ¿Cómo? Con respeto, ofertando todos los métodos, desde la lactancia materna, que es un método en los primeros 6 meses, si es exclusiva y cumple otras condiciones. Ofertando todos los métodos, no sesgarlos, con mucho respeto, con mucha información, con mucha consejería a las personas individuales, a las parejas. Entonces no podría estar más de acuerdo con usted porque yo lo tenía anotado aquí, faltan las acciones de los 1000 días. Bueno, tenemos aquí una última pregunta o comentario para luego las conclusiones ya. Adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Salvador Valdizón. Trabajo con Project Concert Internacional. Muy agradecido por los panelistas y lo que compartieron. Solo quiero hacer 2 cosas bien puntuales. Uno es recordar que el problema de desnutrición requiere no solo salud, pero también agricultura. Creo que parte del problema que hemos tenido en las décadas pasadas es que siempre ha sido responsabilidad del Ministerio de Salud. Pero si no tenemos una buena dieta y una buena salud, no podemos tener un buen niño desnutrido, un niño bien nutrido. Entonces ustedes pueden decir, eso es muy complicado. Pero ahí tenemos el sistema de consejos de desarrollo, desde el nacional hasta el comunitario, y entiendo que manejan 180 millones de quetzales al año. ¿Por qué no usamos ese dinero para producir más alimentos, para dar acceso a crédito, para hacer a los campesinos más productivos? Entonces, creo que la integración entre agricultura y salud tiene que ser muy fuerte. A nivel del sector empresarial, yo aprecio mucho el esfuerzo de colaborar, pero yo siento que tienen una palanca que es muy fuerte, que es de abogacía. Yo creo que el sector empresarial puede poner mucha presión en el gobierno y en sus ministros de ser más eficientes, de ser mejores administradores, mejores gerentes
Y si necesitan entrenamiento, yo sé que el sector empresarial tiene esa experiencia y esa eficiencia que podía compartir con ellos. Entonces, esa sería mi recomendación. Gracias. Bueno, ¿alguien quiere sumar? Ahí sí, tenemos tiempo para uno más, para que luego podamos tener las conclusiones correctas. A ver, usted estaba levantando la mano hace rato, si me quiere acompañar por acá, por favor. Ahí está. Bueno, le voy a permitir un comentario, no hay ningún problema, pero es por cuestión de tiempo, ¿ok? Adelante. Sí. Yo cometería el más grave error de toda mi existencia si quisiera yo ocupar el rol que está ocupando Ricardo hoy, porque él está haciendo el rol de mediador. Y yo de ver que los panelistas puedan hacer su ejercicio, es su expertise. Y el error más grande que podemos cometer en la historia en Guatemala es que cambiemos de roles sin tener el expertise. Yo creo que el rol del sector empresarial es producir y hacer empresas que puedan provocar empleos dignos y decentes y que le den la oportunidad a muchos guatemaltecos a tener salarios que les permitan tener acceso y disponibilidad de alimentos. El rol del Estado no se puede perder. Escuché la disertación de los panelistas y me preocupa mucho pensar que porque en un puesto de salud no estén funcionando los funcionarios, clausuremos todo el sistema de salud. Es obligación del Estado hacer cumplir a las personas y a los funcionarios públicos que tienen la obligación de poderlo hacer. El gobierno ha cometido la equivocación de poner entes rectores y supervisores hasta el más alto nivel. Pero hay una única solución que nos puede a nosotros permitir lograr tener la mejor supervisión que pueda existir en todo el mundo, es la auditoría social. ¿Cómo logramos una auditoría social eficiente que pueda permitir que entonces tengamos unos puestos de salud funcionales, unos centros de salud funcionales y hacer exigible que se cumpla el uso de nuestros impuestos? Lo podemos lograr a través de la formación de las mujeres. Cuando las mujeres, cuando las personas, y como lo decía muy bien María Silvia, cuando tengamos una demanda educada que empiece a demandar los servicios porque el Estado tiene la obligación de darlos, entonces vamos a tener resuelta mucho más de la mitad de las soluciones de este país. Así que yo quisiera insistir hoy, el camino que debemos de recorrer no es darle muchísimas cosas que podamos regalarles a las personas considerándolas como pobres, porque la pobreza no es una pobreza económica, es una pobreza de conocimiento. El mejor regalo que podemos dar, el mejor legado que podemos dar es trasladar ese conocimiento a las mujeres, que son las encargadas y juegan el rol dentro de la familia de mantener la seguridad alimentaria nutricional. Bueno, muchas gracias. Un último comentario por acá. Le vamos a pedir que sea breve, por favor, por el tiempo. Adelante. Buenas noches. Solo me voy a salir rapidísimo por la tangente. En el punto de ayer creo que les faltaría algo, que hay que hacer una ley compromiso o algo así por las colaboraciones que vienen del exterior. ¿Por qué razón? Porque muchas veces de esos fondos de cooperación internacional los desvían hacia otras cuestiones que nada que ver. Entonces en este caso sí es muy importante. Y también exigencia de la cooperación internacional en hacer auditoría social. Ustedes hablaban de algo muy importante y yo creo en eso. Estamos dentro de un sistema económico, político, social, estamos en el sistema de la República de Guatemala. Entonces, como tal, tenemos que recordarnos de la Constitución y como punto clave y obligación del Estado es defender la vida. Y no solo se mata a las personas con armas, sino que también se mata de hambre en mi país, y es muy triste. En este caso también la obligación de la educación, o sea, en ese punto como participación ciudadana podemos engancharnos de allí. O sea, todos los sectores, yo, aunque no tenga fundamentos teóricos en las ciencias políticas, sé decir que todos somos gobierno y todos somos Estado. ¿Por qué razón? Porque los que nos gobiernan son ciudadanos, por lo tanto tienen que tener responsabilidad. Lastimosamente no existe un concepto, así como la responsabilidad social, empresarial, RSE, que se llama en administración. Debería de existir algo que se llama responsabilidad social institucional, porque las instituciones del gobierno lastimosamente siempre se hacen los locos. Y puntos importantes, en salud, yo pienso que las 1000 casitas deberían de integrarse a esos 4.990 centros de salud existentes
Yo sé que ahorita van a empezar con un plan piloto, pero yo tengo la esperanza de que esto va a continuar. Entonces, en este caso, o podría ser a la inversa, que, digamos, las casitas de los 1000 días, después se integra o sea, los centros de salud, puede ser algo interactual, dependiendo si existen los centros dentro de las comunidades que se van a realizar. Y solo última cosa, yo no sé si me salí, pero hice la tarea diferente, porque creí que era el objetivo principal que le cambiaría yo a esa casita, o sea, concretamente, o sea, me puse a ver las 10 acciones, gracias. Entonces, una que me parece muy vital e importante, se les olvidó que la diarrea es un punto vital de la muerte infantil. En ese caso se les olvidó poner el suero oral, que yo sé que a nivel internacional hay un programa, no me recuerdo si UNICEF era quien regalaba sueros orales en un sobrecito hasta plateado, y eso se podría colocar en el segundo paso o en el octavo, porque hablan de la utilización de zinc. O sea, en el rotafolio fui a ver y a rebuscar, y sí existe la información en los rotafolios, pero como esto es a nivel general de planificación, entonces tienen que adaptarlo. Y última cosa. Ya nos queda nada de tiempo, ya, no vamos. En administración, lo que ustedes decían al inicio, se llama utilización de métodos de tiempos y procedimientos, que era lo que usted decía, tenemos que generalizar acciones, pero también zonificar áreas, porque no es lo mismo Oriente que Occidente. Gracias. Ahora. Muy bien, yo creo que nos podemos ir a la plaza y podemos seguir hablando toda la noche porque el tema es fabuloso, lo importante es participar. Nos queda la conclusión, yo quiero agradecer muy especialmente la presencia de ustedes, esto fue así, espontáneo desde la experiencia, de la intención, de las ganas de poder participar, de poder sumarnos de una manera muy activa y efectiva a este hecho. Y voy a comenzar con usted, Elena, para poder concluir. Un tema importante, hoy la pregunta era muy clara, ¿qué hacer? Creo que hemos aportado muchos elementos para mejorar justamente esta casa que se va a implementar, llámese como se llame, pero la idea y la acción y las ganas de hacerlo está. ¿Cómo concluimos el tema? Bueno, creo que como este es un diálogo, me imagino que todas las opiniones aquí las van a tomar en cuenta. Todas, absolutamente. Para mejorar la idea. Puede ser que después de esto piensen que no necesariamente tiene que ser una construcción física, o que si va a ser una construcción física que la van a pensar bien dónde y qué complementa. Entonces yo diría que las opiniones que aquí se dijeron deben formar parte de este plan que piensa hacer la empresa con las casitas de los 1000 días. Muchas gracias, Elena, muy amable. Julio. Iniciar, porque si no iniciamos no vamos a saber qué va a pasar. Utilizar el corazón, utilizar a la comunidad y capacitar con la educación a nuestras familias. Muchas gracias, Diego. Iniciemos en las zonas que hayan recibido educación de la mujer y así vamos a demostrar nuestra teoría. Muchas gracias, Patricia. La conciencia empresarial está dada, es momento de empezar a trabajar. María Silvia. Mucho de lo que nos tiene hoy aquí sentados es porque nos sentimos responsables de algo. Y yo de verdad creo que todos somos agentes de cambio, para lo bueno y para lo malo. Y gran parte de lo que ocurre en el país es que se nos olvidó que somos responsables. La decisión de ser mamá o de ser papá es una responsabilidad primaria, no es responsabilidad del Estado. Y por eso es importante lo que decía el colega de Guatevisión. La planificación familiar es un tema de pareja, es un tema cultural del machismo de este país. Entonces solo quisiera dejar como una reflexión final que toda iniciativa es buena, que hay que buscarle el tiempo correcto para que sea efectiva y sostenible, que hay que exigirle al Estado lo que le corresponde hacer desde el gobierno, pero que por favor no perdamos de vista que cada uno es responsable de sus acciones y que nosotros debemos recuperar la responsabilidad ciudadana.
hemos relajado la responsabilidad ciudadana y somos muy permisivos en la holgazanería del Estado en muchas cosas. Sí, pero no robó tanto, hizo buena obra. Y ese relajamiento nos tiene hoy sufriendo consecuencias, que después los que estamos en la sociedad somos los que más la sufrimos. Así que este es un tema de corazón, desde luego, pero con el hemisferio izquierdo también. El derecho y el izquierdo, si funcionan juntos, se logran grandes cosas. Es una gran iniciativa, hay que buscar el punto y momento correcto para fortalecer el Estado. Y somos responsables todos en nuestro metro cuadrado de acción. Muchas gracias, María Silvia. Mañana justamente el tema es ese y me da el pie exacto. ¿Serán las alianzas público-privadas las que realmente permitan afianzar este tema, que se instale, que tenga continuidad, que trascienda de gobierno a gobierno, que se pueda implementar de la mejor manera? ¿Es el camino más correcto, tomando en cuenta lo que recién Diego nos decía de esta experiencia de Brasil? La de Chile, que está muy clara cuando hacemos el recorrido por la exposición, no es solamente rol del gobierno, son las empresas y en realidad la sociedad en general. Pero para poder actuar hay que conocer del tema y eso es lo que estamos intentando hacer esta noche. Muchísimas gracias por su presencia y gracias, quiero pedir un aplauso para nuestros panelistas. Lo han hecho muy bien.